obviamente dónde estamos localizados, así que bueno, muchas gracias y como bien dijo Sandra, espero que esta presentación les sirva a cada uno de ustedes en sus prácticas y en su trabajo. Para comenzar voy a compartir la pantalla para que vayamos viendo. A ver. Vamos a partir con una pequeña introducción hablando un poquito de la anatomía e histología conjuntival. Después vamos a seguir un poco viendo las lesiones pigmentadas y después vamos a ver las lesiones que son blanquecinas, que también se denominan leucoplaquia. Para comenzar un poco la anatomía, quiero comentarles que en general uno siempre trata de dividir como en tres partes, ¿ya? Está la parte de la conjuntiva palpebral, la conjuntiva vulvar y la carúncula, y cada una va a tener ciertas características. Recordar que el párpado, obviamente, la conjuntiva palpebral va a comenzar desde el párpado, donde tenemos una superficie cutánea, que va a tener un revestimiento histológico exactamente igual a la piel de cualquier otra parte del cuerpo. Vamos a tener luego la línea de las pestañas, lo que se denomina el borde libre, que es una zona de transición, y después la conjuntiva propiamente tal. Ahora, un poco, para ir recordando un poco, ir viendo cómo vamos a manejar estas muestras de conjuntiva, porque podemos recibir un tumor conjuntival como una cuña de párpado, que ya en la clase de párpado tal vez ya algo vieron. Por lo tanto, quería comentarles que cómo lo procesamos nosotros generalmente es esta cuña, tratamos de sacar borde lateral y medial en fase, y luego un corte central con el cual podemos evaluar el tumor y el borde opuesto al borde libre, para dar así todos los bordes de la pieza quirúrgica. Y así, en el corte central, cuando lo vemos al microscopio, vamos a ver la piel con su lesión y el resto de la conjuntiva. ¿Qué otra pieza vamos a recibir? Por ejemplo, ya si no es del párpado, podemos recibir lesiones que están ubicadas en la conjuntiva vulvar o en la carúncula, y ahí generalmente son muestras muy pequeñas. En este caso, lo que recomiendo, generalmente traten de tener una buena comunicación con los oftalmólogos y pídanle que normalmente esas láminas de conjuntiva que sacan, porque generalmente son muestras muy delgaditas, que las coloquen sobre un cartón, que puede ser incluso el mismo cartón donde están las suturas. Y eso, cuando lo colocan sobre el cartón, eso va al frasquito con formalina. ¿Qué va a permitir eso? Que la conjuntiva quede plana. Porque cuando las muestras de conjuntiva se ponen directamente en la formalina, muchas veces ocurre que se pliegan y después es muy difícil poder localizar los bordes de la muestra porque tienden como a invaginar, ¿ya? Luego de eso, colocamos tinta a las superficies, todo el borde quirúrgico, viendo de lado, colocamos con un color a un lado, al otro, y hacemos cortes secuenciales en relación al tamaño de la muestra que tenemos. Obviamente estos extremos, la idea es ver en fase cómo está este borde, y con los otros vamos a poder tener tal como vemos en esta imagen. Entonces vamos a ser capaces de ver el borde, digamos, los extremos fácilmente, y así también poder identificar todo el resto de los bordes. Esto lo podemos mandar en cassettes diferentes, ¿ya? Mandamos en un cassette los dos bordes porque van a tener colores diferentes, y vamos a enviar obviamente el resto en otro cassette, en uno o dos cassettes, dependiendo cuántos trozos salgan, para poder evaluar el resto de los márgenes también. Y también nos permite poder evaluar mejor el tumor. Entonces, recordar un poco lo que les comenté al principio, estos sitios anatómicos que hay dentro de la conjuntiva, o sea, podemos dividir la conjuntiva en diferentes sitios, porque vamos a ver que son un poco distintos. Uno, un gran sitio puede ser la conjuntiva palpebral y vulvar, y por otro lado vamos a tener la carúncula. Vamos a ver por qué son especiales. Aquí tenemos un poco para recordar, ¿se acuerdan? Yo les decía, el párpado, la superficie cutánea, que va a tener todos sus anexos cutáneos, glándulas sudoríparas, pelos, glándulas sebáceas, músculo esquelético de los erectores pilares, etc. Cuando vamos a llegar aquí a la zona de transición, vamos a ver que este epitelio escamoso va a ir perdiendo la queratinización que tenía en la zona más de la piel. Vamos a ver la llegada de las glándulas de Meibomian. Cuando vamos yendo hacia posterior, nos vamos a encontrar con la conjuntiva, que es similar relativamente a la conjuntiva palpebral de la vulvar, donde vamos a tener este epitelio pluriestratificado, escamoso, con numerosas células caliciformes. Importante, esta imagen que uno siempre ve en los libros como de una línea de epitelio, muchas veces cuando hay procesos crónicos,
la mucosa de la conjuntiva responde de una manera bien hiperplásica. ¿De qué manera? Produciéndose estos repliegues. Son bastante frecuentes de ver cuando hay procesos crónicos. Entonces, esta conjuntiva que está muy quietecita, cuando se asocian fenómenos inflamatorios, fácilmente puede tener esta estructura un poco más desordenada. Importante también recalcar que en la conjuntiva palpebral, y menos en la conjuntiva ocular, podemos encontrarnos con anexos, como el que estamos viendo aquí, que son glándulas lagrimales accesorias. Si están ubicadas en la conjuntiva palpebral, puede ser perfectamente normal. Obviamente, si ya lo estamos viendo a nivel vulvar, podría corresponder eso a un coristoma. Y por otro lado, si se acuerdan, la otra pata, teníamos la pata anterior, que era la conjuntiva vulvar y conjuntiva palpebral, nos pasamos ahora hacia la carúncula, que es esta estructura que está a nivel medial, un poco levantada. ¿Y por qué es esto importante? Porque es la única zona de la conjuntiva donde vamos a encontrar anexos cutáneos. Y por lo tanto, vamos a poder observar lesiones que se pueden observar en piel. Por ejemplo, podríamos ver perfectamente una lesión de tipo sebácea, una hiperplasia sebácea o un adenoma sebáceo ubicado en esta zona. No así en el resto de la conjuntiva, porque el resto de la conjuntiva es un epitelio, está conformado por un epitelio, como les decía, pluriestratificado, escamoso, con células caliciformes, pero no hay anexos cutáneos, con excepción de la carúncula. ¿Ok? Vamos a tener este epitelio pluriestratificado con células caliciformes, muchas veces con metaplasia escamosa, y podemos encontrar incluso pelos en esta zona. Luego de ver estas características y características bien particulares que tiene la mucosa de tipo conjuntival, vamos a describir dos grandes grupos. Me voy a centrar primero en las lesiones melanocíticas, las lesiones pigmentadas, y después las no pigmentadas. En la medida que vamos viendo estas lesiones melanocíticas, voy a hacer ciertos recuerdos de hallazgos anatómicos y hallazgos histológicos que les pude haber mencionado previamente para que los vayamos aplicando. Estas lesiones melanocíticas, por lo tanto, las podemos clasificar como lesiones primarias y secundarias. Las primarias las vamos a subclasificar a su vez en aquellos que son los neos, lesiones benignas. Luego, la neoplasia melanocítica conjuntival intraepitelial, un concepto que se ha ido desarrollando y evolucionando en el último tiempo, yendo desde lo que se conocía como una melanosis adquirida primaria, que era un término puramente clínico con aplicación histopatológica, a un término más histopatológico que es la neoplasia melanocítica conjuntival intraepitelial. Y finalmente, la parte maligna de estas lesiones melanocíticas primarias, que sería el melanoma. Podemos también tener lesiones, más que melanocíticas, lesiones pigmentadas secundarias, como son a partir de medicaciones que pueden producir hiperpigmentación, incluso enfermedades sistémicas, como el hiperaldosteronismo, a la vez también algunas, como se llama, lesiones pigmentadas secundarias, como fenómenos inflamatorios y fenómenos, ¿cómo se llama?, pigmentados postinflamatorios también. ¿Ya? Vamos a ir revisando, nos vamos a enfocar ahora predominantemente en las primarias. Comenzaremos por los neos. Los neos, bastante símil. Voy a ir conversando un poco, yo sé que todo el mundo tiene mucho más acercamiento a las lesiones cutáneas y por lo tanto es bastante bueno hacer paralelos y diferencias, porque hay ciertos puntos que vamos a tener que ir tocando que nos van a ayudar, por ejemplo, a diferenciar una lesión benigna de una maligna en este sitio anatómico específico. Vamos a ver que son tumores pigmentados en distinto grado clínicamente, ¿ya? Generalmente aumentan de tamaño y se ponen más pigmentados en la pubertad y también en embarazo. Vamos a ver que aparecen en la adolescencia y la niñez, y clínicamente los clínicos van a tener un hallazgo que les va a ayudar mucho, y que también vamos a ver que tiene una correlación histológica, que es la presencia de quistes. En general se clasifican al igual o similarmente a la piel en tipos. El tipo de unión, cuando los melanocitos están en la zona de unión, compuesto cuando están en el estroma y en el epitelio, y aquí no se habla de nevodérmico, sino que preferimos llamar subepitelial, porque en la conjuntiva no hay una dermis, sino que más bien es una lámina propia, que está compuesto por una mucosa. Vamos viendo esto clínicamente que yo les comentaba. Vamos a ver que son lesiones pigmentadas, bien delimitadas, no presentan grandes vasos nutricios.
Y vamos a reconocer aquí la presencia de quistes. Por lo general estas lesiones no siempre son escindidas, sino que por lo general cuando crecen, cambian de color, tamaño similar a lo que ocurre en la piel. Si estas lesiones son claramente benignas, no tienen mayor crecimiento, mayor diferencia, simplemente se observan con fotografías. Ahora, importante, las características morfológicas. La primera, y al igual que cuando ustedes ven biopsias de piel, a bajo aumento tienen que fijarse que son lesiones simétricas, ¿ya? Por lo tanto, no van a ser lesiones donde tienen un lado muy pigmentado, nodular, y otro lado lentiginoso, eso es completamente asimétrico, ¿ya? Ves que la lesión uno la puede partir por la mitad y son iguales. Eso habla mucho de que es una lesión benigna, un neo. Segundo, obviamente, ir a buscar con mayor aumento alteraciones citológicas, núcleo prominente, ¿cómo se llama? Membranas nucleares irregulares, mitosis atípica, ¿ya? Pero aquí hay algo que es sitio específico y que se correlaciona con lo que yo les comentaba a nivel clínico, que se pueden ver quistes grandes, pero microscópicamente también los podemos ver. Hay un subtipo de neo, que es importante, se lo puede mencionar, que es aquellos neos que son de tipo infantil, en que se ven en pacientes entre 8 y 15 años y habitualmente pueden tener ciertas atipías nucleares leves. Vamos a ver que tienen un infiltrado linfoide muy prominente y en general pueden tener una localización de las células melanocíticas bastante profunda y un poco inmadura, ¿ya? Que puede haber esta apariencia de inmadurez, pero está dado porque estas células siguen a los quistes. Por lo tanto, si uno aplica ese criterio que uno usa muchas veces en piel, que ver células en la zona profunda, inmadura, es sinónimo de malignidad, en este caso hay que tener cuidado, porque pueden estar rodeando los quistes. Lo mejor para comprender esto a veces es una imagen. Vamos a ver. Aquí tenemos una lesión donde los nidos melanocíticos están ubicados en la zona de unión. Esto es lo que se denomina un neo de unión, ¿ya? Similar, como yo les comentaba, a lo que se ve en la piel. Pongan atención que aquí hay células caliciformes en el epitelio. Eso es otra característica que va a ayudar bastante a decir que es una lesión benigna. Por lo general, las lesiones que son premalignas o malignas tienden a desaparecer estas células del epitelio. Aquí tenemos otra proliferación melanocítica, como vemos en nidos en la zona de unión y también nidos en la zona más profunda. Al igual que esta que estamos viendo en la zona más inferior. Por lo tanto, si tenemos solo nidos en la zona superficial, es un nido de unión, este sería un nido compuesto, y si estuviera solo en la zona profunda, sería un neo melanocítico subepitelial. Por lo general, los dos primeros se ven en pacientes más jóvenes y el último en pacientes ya de más edad. Ahora, yo les había comentado del neo infantil. Aquí tenemos un caso, miren. Podemos ver, ¿no es cierto?, una lesión relativamente simétrica, y a bajo aumento nos van a llamar la atención la presencia de estos quistes. Vemos que son lesiones muy celulares, y eso en general, cuando uno hace el paralelo con la piel, le llama la atención y va a pensar en algo que podría ser a lo mejor un poco más maligno. Vamos a ver que estas proliferaciones de células melanocíticas están acompañadas de esta presencia de estas células epiteliales, que son estos repliegues. Si recuerdan la histología al principio cuando les mostraba cómo reacciona el epitelio frente a lesión o a fenómenos crónicos con esta hiperplasia del epitelio hacia la zona más profunda. Por lo general, vamos a ver que las lesiones malignas van a tender a romper y obviamente estos quistes desaparecen. Como les mencioné previamente, si ustedes se fijan aquí, por ejemplo, hay melanocitos inmaduros que no están sueltos. Y si se fijan, esto podría llamar la atención y hacer pensar que esto es una zona, porque esta es la zona más profunda de la lesión melanocítica, y podría hacer pensar que esto correspondiera, por lo tanto, a una inmadurez de las células melanocíticas que vienen desde la superficie. Pero estas células, ustedes se fijan, están en estrecho contacto con este epitelio que desciende. Por lo tanto, no es que la célula no haya madurado, son células que están inmaduras porque están todavía a nivel del epitelio. Otro punto interesante aquí es la presencia de numerosas células linfoides. Por lo tanto, cuidado cuando hagan un Ki-67 en estas lesiones, porque puede dar la falsa aumento en la positividad del Ki-67 por la positividad en estas células linfoides.
Obviamente, esto que yo les comentaba, que el quiste es tan bueno, que por lo general no se ven en lesiones malignas, hay sí publicaciones en las cuales podemos ver melanomas con quistes de inclusión epitelial, ¿ya? Por lo tanto, obviamente, esta regla, que antiguamente decíamos que si hay quistes no hay melanoma, ya finalmente ya hay descripciones en las cuales estos quistes pueden ocurrir como en estas lesiones. Tenemos una lesión aquí un poco más asimétrica en cuanto a pigmentación, a grosor, obviamente citológicamente con nucleolos muy prominentes, con mitosis atípicas y con la presencia de estos quistes. Por lo tanto, el ver el quiste, no quiero que ustedes se queden con la idea de que ver un quiste es sinónimo de benignidad. Como todas las cosas en patología, son criterios. Uno tiene que tratar de usar todos los criterios, ponerlos encima de la mesa y finalmente llegar a la conclusión si esta es una lesión benigna o maligna. Obviamente, con esta citología ya la posibilidad de hablar de una lesión benigna se va bastante más al suelo. Pasemos al segundo grupo, que son las neoplasias melanocíticas intraepiteliales. Como les comentaba anteriormente, el término melanosis adquirida primaria todavía la van a seguir viendo. Muchas veces van a recibir ustedes las órdenes de examen donde van a venir con la observación clínica de melanosis adquirida primaria. Por lo tanto, estas son un grupo de lesiones pigmentadas de la conjuntiva y que corresponden a más o menos al 40% de las lesiones melanocíticas conjuntivales. Son relativamente frecuentes. Otra cosa importante es que son unilaterales. Aparecen desde la edad media y puede aparecer en cualquier lugar de la conjuntiva, ya sea palpebral, vulvar o de la carúncula. En general, estas lesiones pueden tener una regresión espontánea, pueden desaparecer y volver. Y lo más importante, y por qué es importante reconocer este tipo de lesiones, es porque son lesiones premalignas, pero pueden progresar a melanoma. Ahora, ¿cómo lo vamos a ver nosotros desde el punto de vista al microscopio de la histopatología? La última revisión de la OMS ha movido esta clasificación, esta nomenclatura de melanosis adquirida primaria, como todas estas lesiones melanocíticas que estaban en la conjuntiva, hacia un término más histopatológico, que es la neoplasia melanocítica conjuntival intraepitelial. Y vamos a ver que hay dos tipos, las de bajo grado y las de alto grado. Quiero que se queden con la idea que las de bajo grado no tienen riesgo de progresión hacia melanoma, y las de alto grado sí tienen un riesgo de progresión. Obviamente, mientras más avanzado es este grado, pues el riesgo de melanoma es mucho mayor. Ahora, les voy a mostrar una tablita que aparece en la OMS actual, y que un poco hace el paralelismo entre lo que era antiguamente, que nosotros hablábamos de melanosis adquirida primaria, ¿cierto? Sin atipia, con atipia leve, moderada, intensa, el melanoma in situ que no existía en este criterio de PAM, sino que era la conatipia severa y el melanoma invasivo. Aquí, de hecho, en esta tabla, la OMS mismo menciona que esto lo colocaron aquí para tratar de armar el paralelo con la propuesta actual. Por lo tanto, la PAM sin atipia y la con atipia, vamos a ver que son las que se denominan neoplasias intraepiteliales de bajo grado. Aquellas que son moderadas o severas son aquellas de alto grado. Luego se habla de melanoma in situ cuando estas células melanocíticas ocupan todo el espesor del epitelio. Y finalmente el melanoma invasor, aquel que ya traspasa la membrana basal. Igual como hicimos antes, vamos viendo ejemplos con los cuales van a ir quedando más claro cuáles son estas distintas neoplasias. Desde un punto de vista clínico, como ven, son lesiones pigmentadas, muchas veces pasan más allá del limbo esclerocorneal, son lesiones con pigmentación bastante irregular y, como les decía, de comienzo tardío. Muchas veces presentan estos vasos nutricios un poco más gruesos. En este caso, en esta lesión, histopatológicamente, vamos a ver que está compuesta por una proliferación de los melanocitos basales, sin atipía, con algunas prolongaciones dendríticas. No hay ascenso de los melanocitos a capas mayores o superiores. Por lo tanto, esto correspondería a una neoplasia melanocítica intraepitelial, lo que era antes una PAM sin atipia, y ahora una neoplasia de bajo grado. Como les comentaba, obviamente estas lesiones no tienen un riesgo de progresión a melanoma. Muy distinto
lesiones con pigmentación mucho más irregular, con unos vasos nutricios muy gruesos. Aquí sí vamos a observar atipías de las células melanocíticas. Vemos que estas células además están subiendo hacia capas más altas y atipías bastante marcadas, no solamente en la capa basal, sino que hacia más alto. Y esto ya sería una neoplasia melanocítica intraepitelial de alto grado. Aquí vemos otra lesión bastante atípica, con vasos nutricios muy irregulares. Y en este caso ya vamos viendo cómo estas células melanocíticas no solamente ocupan la primera mitad o hasta el segundo tercio del espesor del epitelio, sino que ya llegan hasta la parte más alta. Esto ya es lo que correspondería actualmente a un melanoma in situ de la conjuntiva. Aquí tenemos otro ejemplo, en el cual también las células melanocíticas atípicas están ocupando prácticamente el 100% del epitelio, compatible con un melanoma in situ. Por lo tanto, haciendo un resumen, si tenemos células melanocíticas ubicadas solo en la base, sin ascenso, son lesiones melanocíticas de bajo grado. Pueden aún mantener ciertas atipías nucleares, pero confinadas a la base. Si las células atípicas empiezan a subir sobre la base, ya empezamos a hablar de una neoplasia melanocítica con atipia de alto grado. ¿Ya? Y en el caso cuando ya ocupa todo el espesor, lo denominamos melanoma in situ. ¿Qué pasa cuando esta proliferación melanocítica que ocupaba todo el espesor, ¿no es cierto?, del epitelio rompe la membrana basal y es capaz de infiltrar, por lo tanto, el estroma subyacente? Vamos a ver que eso es lo que se denomina un melanoma conjuntival. Vamos a ver que en general corresponde al 2% de las malignidades oculares, pero vemos que hay una incidencia en crecimiento. Las características clínicas es que estas lesiones pueden ser nodulares o también planas, exactamente igual como veríamos una neoplasia melanocítica intraepitelial. Y, importante, puede tener cualquier ubicación, limbal, el fornix, que es el fornix es la zona donde se continúa la conjuntiva palpebral con la vulvar. Incluso también corneal. Aquí tenemos un ejemplo de un clínico de un melanoma, en el cual vemos estas lesiones extremadamente pigmentadas, difusas, ocupando prácticamente todos los cuadrantes, con áreas nodulares, como vemos aquí. ¿Cómo clasificamos estas lesiones melanocíticas que han destruido la membrana basal y han sido capaces de llegar hasta el estroma? Aquí no usamos la clasificación de nodular, extensión superficial o, ¿cómo se llama?, o léntigo maligno, sino que, o acral, pues obviamente acral no tenemos esa condición. Acá las vamos a denominar de novo, cuando la lesión no tiene hombro. ¿Ya? Si la lesión nodular que está infiltrando tiene un hombro en el cual solamente hay un componente intraepitelial, se denomina originado en una neoplasia melanocítica intraepitelial, similar a lo que hablamos nosotros de una extensión superficial. Y finalmente, la tercera forma, que es la original en un neo preexistente, que es aquella que está el nódulo de melanoma y en la zona contigua tenemos un neo. Vamos a ver aquí algunos ejemplos. Aquí vamos a ver un melanoma original en una neoplasia melanocítica intraepitelial. Tenemos estos melanocitos atípicos, ¿no es cierto?, con características citológicas de atipia, núcleo prominente, membranas irregulares, etcétera, que está formando este nódulo. Pero cuando vemos el hombro de la lesión, vemos que hay lo que veíamos anteriormente como una neoplasia melanocítica intraepitelial, atípica. ¿Ya? Una neoplasia melanocítica intraepitelial de alto grado. Por lo tanto, esto es lo que se denomina un melanoma originado en una neoplasia melanocítica intraepitelial. ¿Qué es lo que le da el nombre, por lo tanto? Es el hombro, no es el centro de la lesión. Esto es similar a cuando uno ve un melanoma cutáneo. Ahora, ¿cuáles son los factores pronósticos y lo importante que tenemos que nosotros mencionar en nuestro reporte de melanoma? Lo primero es el espesor. El espesor sí lo vamos a denominar en milímetros, pero no vamos a hablar, es similar al Brest, ¿ya?
Aquí obviamente no hay un estadio de Clark, porque no tenemos estratos de la dermis, no hay dermis. Importante mencionar si hay ulceración o no, la localización, si hay una localización extralimbar, vulvar o conjuntival o del fornix, las mitosis, si hay más de 2 mitosis por milímetro cuadrado. Lo importante, los márgenes, si hay presencia de invasión linfática o venosa, el tipo celular, que si bien van a ver después en la clase de Lardo lo importante que es el tipo celular en el melanoma uveal, en el melanoma conjuntival no está tan claro. Y finalmente el estadio TNM. El espesor, obviamente como les mencionaba, se mide bastante similar a lo que hacemos con el brelos de la piel. Vamos a tomar la zona que está más superficial del epitelio hasta la zona más profunda. Si hay una úlcera, desde el fondo de la úlcera hacia abajo. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no es cierto?, donde tenemos una lesión névica contigua. Por lo tanto, este sería un melanoma originado también en un neo. Aprovecho aquí a mostrarles una imagen. Aquí tenemos una exenteración, lo cual quiere decir una pieza quirúrgica donde se ha sacado todo el contenido orbitario más el globo ocular, debido a que existía este melanoma conjuntival con compromiso de la órbita. Aquí tenemos, por lo tanto, una localización extralimbar. Ahora, un poco para repasar características citológicas que les he hablado. Nucleolo prominente, como vemos aquí, nucleolo rojo. Irregularidades de la membrana. Pleomorfismo. Anisocariosis. Todas características de malignidad. Aquí podemos ver una mitosis bastante atípica, una tetrapolar. Entonces, como les comentaba, ir a buscar el conteo mitótico si hay más o menos de 2 mitosis por milímetro cuadrado. Finalmente, obviamente, infiltración de las estructuras adyacentes, que es muy importante para el TNM, y obviamente la distancia a los márgenes quirúrgicos. Permeaciones vasculares linfáticas, aquí podemos ver en este caso, y el tipo celular. Como les comentaba, el tipo celular epitelioideo, muy parecido al de la microfotografía que veíamos en la mitosis, pleomorfismo, y vamos a ver que estas células epitelioideas tienen esta forma, como bien dice su nombre, similar a las de un epitelio, pero bastante discohesivas entre sí, con mucho citoplasma, un citoplasma bastante anfófilo. A diferencia de lo que vemos en el melanoma más fusocelular, donde los núcleos son más alargados y se disponen en fascículos. Obviamente, algo que nos va a ayudar muchas veces cuando los tumores son poco el diagnóstico es más complejo, siempre ir a buscar, por supuesto, focos donde podamos reconocer pigmentación melánica. Ahora, muchas veces vamos a tener dudas, ¿ya?, en estas lesiones, no son lesiones muy fáciles, y hay alguna inmunistoquimia que nos puede ayudar al diagnóstico. Se ha observado que la pérdida de P16 se asocia a la presencia de un melanoma, ya que los melanomas pierden, similar a lo que ocurre en la piel, es la expresión de este marcador. Vemos que esto en la melanosis adquirida, en las neoplasias melanocíticas intraepiteliales está presente, y también en los neos. O sea, la pérdida de este marcador se asocia a una lesión maligna. Por otro lado, otros marcadores que usamos nosotros cuando estamos con dudas es la marcación del KI67. El KI67 va a mostrarnos qué tan proliferado están las células. Obviamente, si hay proliferación de las células melanocíticas en la zona profunda, es algo que se asocia a neoplasias malignas. Ojo, sí, como les decía, con aquellos casos donde hay una infiltración linfocitaria muy prominente, ya que puede llevar a la confusión. Otro es la positividad para HMB45, que normalmente las lesiones más benignas vamos a ver solamente una positividad en el epitelio y no en la zona profunda, mientras que aquellas neoplasias melanocíticas malignas van a tener positividad para HMB45 en la zona superficial y profunda. Es lo que estamos viendo aquí en este lado. Finalmente aquí dejo esta diapositiva como recordatorio de aquellas características que nos ayudan a definir el estadio patológico TNM, ¿no es cierto?, donde va a ser bastante importante el tamaño de la lesión, la localización de la lesión y
si están comprometidas otras estructuras, ya sea como el párpado, la órbita, etc. Finalmente, una pequeña mención, ya que muchas veces se habla de melanoma ocular como sinónimo de melanoma conjuntival, y decir un poco que hay que tener cuidado en eso porque si bien son todos melanomas, el de la piel, el de la conjuntiva y el del tracto uveal, que van a ver con Abelardo la semana próxima, vamos a ver que no son iguales. Vamos a ver que se comportan mutacionalmente diferentes. La mutación BRAF, bastante más frecuente en los cutáneos, tiene una positividad bastante similar en la conjuntiva, pero obviamente casi no existe prácticamente en las lesiones uveales, a diferencia de la gran presencia de la mutación GNAQ y GNA11, que son genes iniciadores. ¿Ya? Las alteraciones, como vemos, son bastante diferentes. Las alteraciones de la ganancia de cromosomas y la pérdida de cromosomas, como podemos ver, cutáneo y conjuntival son bastante más similares a lo uveal. Finalmente también la expresión de PI6 y HCP90 también se ha visto que es diferente, ¿ya? Por lo tanto, pese a que son melanomas oculares, no son lo mismo, son todos melanomas, pero biológicamente, y el comportamiento también varía mucho. Finalmente, dejo esta tabla porque va a quedar, puede quedar después en las presentaciones, la pueden detener, no me voy a detener en cada una de ellas, es una tabla que está sacado de un paper de la doctora Espósito, de que está en el American Journal of Clinical Pathology, que no alcanza a salir la referencia, pero comentarle que aquí la doctora hizo un gran trabajo en ir viendo, hacer un paralelo entre el diagnóstico clínico, las características patológicas y cuál es la contraparte en piel, tratando de hacer un poco un paralelo de cómo se vería, ya que muchas veces nosotros estamos mucho más, como patólogos, mucho más expuestos a la patología cutánea, por lo tanto, poder comprender un poco mejor cuál es la apariencia histopatológica en la conjuntiva. Luego de haber dicho esto, agradecer primero al doctor Miguel Burnier, quien facilitó las fotos clínicas que eran bastante características, que nos van a ayudar mucho a poder hacer el paralelo con estas fotos histopatológicas del doctor Miguel Burnier de Montreal. Así que, bueno, muchas gracias. Voy a hacer aquí un pequeño alto. Voy a cambiar la presentación para que vayamos viendo las lesiones, ¿cómo se llama? Las lesiones ahora leucopláquicas. Vamos, me dijo la doctora Romero que vamos a dejar para el final las preguntas, así que rápidamente voy a cambiarme de presentación. Y vamos y por lo tanto un poco este alto igual agradecido para poder un poco dar este quiebre desde lo pigmentado hacia lo que es lo leucopláquico, lesiones que son blanquecinas. Leucoplaquia, ¿qué es una leucoplaquia? Simplemente los clínicos hablan de leucoplaquia por una lesión blanquecina puesta en la conjuntiva. Y por lo general, la mayoría de las leucoplaquias tienen una asociación con la radiación UV muy importante. Nosotros no hacemos el diagnóstico de leucoplaquia desde el punto de vista histopatológico. Tenemos que definir bien cuál es el nombre de esta lesión y aquí vamos a ir viendo distintos diagnósticos diferenciales. En esta presentación vamos a ver que pueden haber leucoplaquias benignas y leucoplaquias premalignas o plásicas y malignas. En general, en el lado de las benignas vamos a ver que están los pterigion, el papiloma escamoso, la cerosis, debido al ojo seco, la queratoconjuntivitis límbica superior y incluso la queratoconjuntivitis zika, asociada, ¿no es cierto?, a sequedad ocular y enfermedades como el Sjögren. Los puntos de Vitot clásico en los déficits de vitamina A, y en las displásicas nos vamos a centrar predominantemente en las dos primeras. Sabemos también que incluso el linfoma se puede presentar como una lesión leucopláquica, y muchas lesiones también fibrohistocíticas, pero por una cosa de tiempo, me voy a centrar aquí en las dos primeras, tanto las benignas como las displásicas malignas. Vamos en orden, vamos viendo. El pterigion, ¿qué es el pterigion? El pterigion es una lesión degenerativa bastante frecuente, que consiste en esta lesión leucopláquica que pasa a través del limbo, que es la zona donde se une la conjuntiva a la córnea. Esta lesión pasa a través de este limbo y llega
hacia, infiltra la córnea. Vamos a ver que histopatológicamente es similar a la pinguécula, que es esta lesión blanquecina pequeñita ubicada solamente en la conjuntiva vulvar. Se diferencia el terígeno en que el terígeno ya infiltra la córnea y está fuertemente asociado a la radiación UV. Vamos a ver que histopatológicamente es un tejido fibroconectivo vascularizado, como el que vemos aquí, que va a infiltrar desde la conjuntiva hacia la córnea. Aquí vemos la córnea con todas sus capitas y cómo está infiltrando aquí el estroma corneal. Y lo importante es que algunos procesos neoplásicos pueden simular un terígeno y confundirse. A veces el terígeno creen que puede ser algo maligno y simplemente un terígeno, o a veces una lesión maligna pensar que es un terígeno, ¿ya? ¿Por qué? Porque ambos comparten la misma radiación UV. Entonces tenemos estos terígenos donde se ve claramente el proceso fibrovascular, o aquellos otros donde lo único que vamos a ver es esta degeneración de fibras elásticas, también compatible con un terígeno. A veces son vasculares, a veces más puramente la degeneración de fibras elásticas. Y ahora, ¿qué es lo importante del terígeno? Es esta alta asociación con lesiones intraepiteliales escamosas que vamos a ver más adelante. Por lo tanto, en general, está la tendencia de tratar de que nos envíen a nosotros, a los patólogos, a revisar la mayor cantidad de estos terígenos apenas hay algo sospechoso, ya que existe un porcentaje bajo, que es aproximadamente un 2%, un 5%, de que hayan lesiones premalignas, como en este trabajo que fue lo que se encontró, ¿ya? En general, no hubo relación entre edad de la aparición de la pinguécula y la presencia de lesiones neoplásicas. Así que hubo en este paper una revisión de la doctora Childs, que es una oncóloga ocular, quien también apoyaba un poco esto de idealmente tratar de ver la mayor cantidad de estos procesos histopatológicamente para ir a buscar esto. Y por lo tanto, nuestro trabajo cuando vemos el terígeno no es solamente ver el tejido subepitelial, ir a mirar bien el epitelio de que no hayan lesiones displásicas. Siguiendo las lesiones benignas, vamos a seguir la siguiente, que es el papiloma escamoso. El papiloma escamoso, como bien les comenté, es una lesión benigna que se puede ver en adultos y niños. Y ahí uno hace como un poco como un paralelismo. En general hay que tener cuidado, el papiloma escamoso en adultos muchas veces se ve en la zona del limbo, y cuando está en la zona del limbo, en estos casos, ¿cómo se llama? Podría esconder detrás a una lesión premaligna. En niños, por lo general, es mucho más frecuente la asociación con HPV 6 y 11 y una localización extralimbar, generalmente en la carúncula, en el fornix, ¿ya? Y hay tipos macroscópicos que puede ser pediculado, cuando tiene la zona de unión hacia la conjuntiva, es más pequeña que el tamaño del tumor mismo. Sésil, cuando son del mismo tamaño, al menos la base que el tumor, y finalmente el invertido, aquel que crece hacia el espesor del estroma, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo, también todas estas fotografías clínicas son gentileza del doctor Miguel Burnier del laboratorio de patología ocular de la Universidad McGill. Podemos ver este papiloma escamoso. Clásicamente este aspecto moruliforme. Clínico se los va a mandar como observación de papiloma escamoso. Esta localización, como decía, en niños limbar, caruncular es bastante frecuente. Aquí tenemos uno en la zona palpebral también, este aspecto morular. E histopatológicamente vamos a ver que tienen esta forma como de dedito. Vamos a ver que muchas veces tienen numerosas células caliciformes, son muy prominentes. Y vamos a ver este eje fibrovascular central. A mayor aumento, importante recordar que estas células caliciformes, como les mencionaba, la presencia de ellas en el epitelio, en tumores, por lo general favorece procesos benignos, ¿ya? Mantenerlo así. Y ojo de no confundirlo con otros procesos, como puede ser un proceso mucoepidermoide, una neoplasia maligna mucoepidermoide, un proceso mucoepidermoide, o incluso infiltración de células de anillo de sello, ¿ya? Por esta presencia de mucina, es normal verlas en esta zona. Como vemos, las atipias son bastante leves, propias nomás del roce de estas lesiones exofíticas. Una vez que hemos revisado estas lesiones benignas, vamos a pasarnos a la otra pata, que son las lesiones malignas.
Vamos al conjuntival. Es el tumor conjuntival más frecuente. En general se habla de 17 a 20 casos por millón de personas al año, con una fuerte asociación con radiación UV, inmunosupresión o autoinmunidad también. Vamos a ver que pacientes que tengan neoplasias intraepiteliales conjuntivales en menores de 40 años, sobre todo aquellas de alto grado, es bueno sugerir a lo mejor también descartar inmunosupresión, no necesariamente sugerir el test de VIH en el informe, pero que tengan la idea de que es algo que sería bueno a lo mejor descartar inmunosupresión, ¿ya? Obviamente en zonas más endémicas del HIV, de todas maneras, algo que hay que considerar. Y lo importante es que puede verse como una leucoplaquia o una lesión blanquecina plana o también como una lesión más papilar, más pedunculada. Aquí estamos viendo una lesión, ¿no es cierto?, que tiene cierto aspecto de papila, pero vamos a ver que los vasos nutricios son mucho más gruesos, bastante más irregulares que lo que veíamos anteriormente. Y vamos a clasificarla. Cuando tenemos ciertas atipías en la zona baja, obviamente hay una pérdida de la arquitectura de esta como filita de soldado dispuesta aquí en la superficie, hay una pérdida de este orden, y con algunas células con un núcleo un poco más grande, vamos a ver que hay podemos decir que hay una displasia leve. Aquí otro ejemplo, ¿no es cierto? También hay una pérdida de la basal, aquí hay unos núcleos un poco más grandes también, con algunos nucleolos. Obviamente en la medida que vamos avanzando, vamos a poder ver displasias moderadas, en las cuales van los núcleos a aumentar aún más de tamaño y van a ir subiendo por el espesor del epitelio. Aquí vamos a ver otra lesión, ¿no es cierto?, también con una displasia moderada, donde la pérdida del orden basal es mayor, hay mayor pleomorfismo, hay mayor anisonucleosis, y todavía queda algo de orden aún en la superficie, por lo tanto estamos hablando ahí aquí como de una displasia más bien moderada. En este caso ya la pérdida del epitelio es prácticamente en todo su espesor, aquí ya estamos viendo una displasia intensa. Otro ejemplo con una pérdida completa, un carcinoma in situ aquí en esta lesión, pérdida completa del espesor con una gran acentuación de la irregularidad, mitosis que van subiendo, nucleolos prominentes, etc. ¿Cuáles van a ser los factores pronósticos un poco de estas lesiones? Obviamente el grado, aquellas que, como veíamos, con una neoplasia intraepitelial con displasia intensa tiene mucho más riesgo de recidiva o de progresión, si quedan los márgenes quirúrgicos positivos, que aquellas que son con una displasia leve. Si la displasia es leve, en general son resecciones curativas. Los márgenes obviamente importantes, el tamaño de la lesión, y algunos postulan sí el uso de quimioterapia local cuando hay una displasia intensa, pacientes con alto riesgo, pacientes inmunosuprimidos, a lo mejor el uso de quimioterapia local, como es la mitomicina C, podría ser útil para el control de estas lesiones. Vamos pasando al lado maligno. ¿Qué pasa con estas células que están en todo el espesor del epitelio, rompen la membrana basal y alcanzan el estroma? Es lo que se denomina el carcinoma espinocelular. Vamos a ver que su incidencia es más baja que lo que veíamos para las lesiones intraepiteliales. En general se habla de 0,18 casos por 100.000 habitantes. Aquí tenemos las zonas más endémicas. En general, acá en África, bastante, ¿cómo se llama?, influenciado por factores como el HIV, la inmunosupresión, ¿no es cierto? Acá vemos que cercano al Ecuador en general hay también más incidencia que más alejado. Por lo tanto, vamos a ver un poco de etiología. La radiación UV es sabido en relación dosis-respuesta, que se grafica un poco en este gráfico de Globocan de la OMS que les mostré anteriormente. Vamos a ver que el HPV es controversial, en algún momento se habló que sí podría tener alguna relación con estas lesiones, pero finalmente no se ha logrado demostrar mucho, y obviamente, por lo general, estas lesiones del carcinoma tienen una localización a nivel del limbo esclerocorneal, o sea, donde se junta la conjuntiva con la córnea, eso es lo que se denomina el limbo. Aquí tenemos una lesión, por lo tanto, blanquecina, obviamente con vasos nutricios bastante gruesos,
una lesión plana, ligeramente elevada, bastante irregular de aspecto. Clínicamente aquí podemos tener esta lesión un poco más elevada, muy irregular, como les digo, con estos vasos muy gruesos. Histopatológicamente, lo que vamos a observar, aquí estamos viendo una lesión que está ocupando el espesor completo, ¿no es cierto?, del epitelio, y a bajo aumento podemos ver el gran pleomorfismo nuclear que se observa en esta lesión. Aquí podemos ver la ocupación prácticamente de todo el epitelio, y con algunas áreas ya algo podemos ir dibujando, algo irregular la membrana basal, ¿ya? Aquí vamos a ver en esta fotografía mayor aumento, vemos que en esta zona todavía hay una membrana basal relativamente conservada, pero obviamente con unas mitosis que son absolutamente atípicas, con un pleomorfismo muy acentuado, núcleos prominentes, membranas irregulares. Y obviamente ya en etapas bastante precoces vamos a ir viendo cómo estas células son capaces de romper la membrana basal y empezar a infiltrar de manera aislada a estas células malignas. Aquí podemos ver otro proceso de infiltración del estroma. Otro ejemplo aquí, otra lesión leucopláquica muy blanquecina. Vasos aquí nutricios muy gruesos, superficie bastante irregular, con gran infiltración de la córnea. En este caso vamos a ver la presencia de nidos epiteliales que están yendo hacia la zona profunda. En este caso vemos incluso formación de perlas córneas, con una pseudomaduración, incluso en parte aquí en esta lesión, cosa que podemos observar a veces, que recordamos que vemos en el cuello uterino, esta pseudomaduración que es la que nos hace sospechar infiltración. Y obviamente si vamos al borde, a la orilla de estas lesiones, no en la zona más ancha, que aún mantienen harta atipia, podemos ver estas mitosis bien atípicas y podemos ver este pleomorfismo bien acentuado celular. En otras zonas podemos ver una infiltración mucho más clara y masiva y difusa del estroma. Incluso aquí, en esta zona, generando grandes desmoplasias, formando prácticamente casi como filas indias. Aquí las podemos ver con mayor detalle. Estas lengüetas, que de repente pueden confundirse bastante con bordes infiltrativos, síganlos bien para ver que no vayan a estar infiltrando en los bordes. Aquí a mayor aumento podemos ver esta disposición, ¿no es cierto?, en fila, células bastante pleomórficas, con mitosis atípicas, ¿no es cierto?, y gran pleomorfismo y un fenómeno infiltrativo. El diagnóstico diferencial, en general, la morfología, la mayoría de las veces no lo puede lograr. Obviamente cuando la morfología es pobremente diferenciada, es difícil de diferenciarle un melanoma, amelanótico, incluso otros, y por lo tanto aquí el P40 nos va a ayudar bastante. A veces pueden ser fusadas estas lesiones escamosas, y por lo tanto ahí el diagnóstico diferencial con otras neoplasias fibrosas es importante. El P40 nos va a ayudar mucho. Obviamente si estamos sospechando carcinoma sebáceo, hay que agregar otros marcadores porque el P40 también es positivo en el carcinoma sebáceo. En el carcinoma, si son más azules, poco diferenciados, después es con un carcinoma celular de Merkel, el cual clásicamente tiene los marcadores neuroendocrinos, pero más importante, la positividad de CK20 en el botón paranuclear. El otro diagnóstico diferencial podría llegar a ser con la infiltración por un carcinoma vasocelular, cuando son poco diferenciados. En ese caso el EMA va a ser negativo y con un BRP4 positivo el carcinoma vasocelular, a diferencia del escamoso, y el melanoma obviamente marcadores como marcadores para melanoma como el HM45, el melaná o el SOX10. ¿Ya? Para aquellos fusos celulares no epiteloideos, como les comentaba, importante obviamente diferenciarlo de melanoma, sarcomas como el fibrosantoma típico, el leiomyosarcoma, etcétera, también a veces pueden causar como esa dificultad, y por lo tanto ahí vamos a usar marcadores como la desmin, el H-caltesmón, el S100, el EMA, dependiendo cuál es esta lesión fibrostecítica que nosotros estemos sospechando, vamos a hacer el marcador necesario. ¿Ya? Ahora, obviamente, estos son marcadores para diferenciar carcinomas que están poco diferenciados. Pero ¿qué pasa con aquellos mejores diferenciados? Existen ciertos marcadores inmunohistoquímicos que nos pueden ayudar a diferenciar lesiones escamosas con displasia leve, las displasias moderadas. Por ejemplo, uno es el HCP90,
que dependiendo de si su marcación citoplasmática tiene una marcación menor de 4, esto corresponde a lesiones benignas o lesiones como se llama, con displasia leve. Ahora si un marcador citoplasmático es más alto, ahí no, son lesiones de alto grado y no diferencia bien lo que son los carcinoma de las lesiones de alto grado, y ahí vamos a usar el patrón de expresión nuclear para saber si son lesiones, como se llama, con displasia moderada o que es con displasia acentuada o carcinoma, y finalmente el porcentaje de positividad del espesor nos va a ayudar a diferenciar si es que es un carcinoma escamoso o una neoplasia intraepitelial de alto grado, con una displasia intensa. Los invito igual a revisar esta referencia, donde pueden encontrar más detalles de cómo lograr este score. Así, moviéndolo en esto también hemos seguido trabajando. Aquí la doctora Terán, una residente del programa de formación de nuestra escuela, en su tesis ella evaluó la expresión de este marcador OVOL1 en expresiones escamosas conjuntivales, y observamos claramente una pérdida de este marcador OVOL1, que tiene un actuar como gen supresor de tumores, regula mucho la expresión de muchos factores proliferativos. Y en el caso de la conjuntiva, en los casos que vimos nosotros, vimos cómo hubo una pérdida de este marcador de OVOL1 desde el papiloma, desde las neoplasias intraepiteliales, hasta el carcinoma invasor, que perdía claramente la expresión de este marcador. A la vez, un poco para nosotros tratar de ver si es que había un efecto de negativo positivo con un marcador proliferativo. En este caso, la doctora Terán también observó la inmunomarcación de CEMIC, pero en este caso vimos que había una marcación de CEMIC tanto en los papilomas, en las neoplasias intraepiteliales escamosas invasoras, sin mayores, si bien se vio una tendencia, no hubo una diferencia estadísticamente significativa. A lo mejor con un N más grande, a lo mejor podríamos haber sido capaces de ver mejor esta diferencia, pero no fue algo evidente, por lo menos en este estudio. ¿Ya? Este estudio está en este minuto, está en prensa en la revista de oftalmología española, pero prontamente, si quieren buscarlo, ver más detalles de la marcación, el puntaje, está disponible. Finalmente, un poco para ir terminando ya, ver los factores pronósticos en los carcinomas conjuntivales. Importante, la infiltración del estroma, el tamaño tumoral, la infiltración, el espesor, el tamaño del tumor, la invasión de la estructura vecina en los márgenes, la invasión vascular y perineural, y el TNV. ¿Ya? Entonces, un poco como para terminar un poco esta cosa de la lesión leucopláquica, importante decir que la leucoplaquia es diagnóstico clínico y por lo tanto no ocuparlo nosotros en nuestros reportes. El diagnóstico diferencial vimos que hay lesiones benignas, premalignas y malignas, y que es importante obviamente reportar estas características morfológicas pronósticas. ¿Ya? La biología molecular en general nos podría permitir clasificar pacientes para eventual terapia dirigida, ya que se ha observado cierta positividad para EGFR en algunos de estos tumores, y podría ser terapia cuando estos tumores conjuntivales, aunque raro, pueden salir y dar metástasis sistémica. Finalmente terminar, un poco yo sé que quedó la palabra linfoma metida, y es un aspecto de la patología bastante oscuro, digamos, pero aquí afortunadamente en la conjuntiva quiero dejarle un mensaje, que digamos, si tuviéramos que clasificar en primer, segundo, tercer lugar de frecuencia de linfoma, el primer lugar por lejos va a ser el linfoma de la zona marginal extranodal o linfoma MALT. En segundo lugar pondría también al linfoma de la zona marginal extranodal MALT, y como tercer lugar también. O sea, es absolutamente raro encontrarse un tumor en la conjuntiva, y son habitualmente reportes de casos clínicos de linfomas de manto, linfomas T, de repente que tienen infiltración de la conjuntiva, pero es algo absolutamente anecdótico. Los linfomas, por lo general, son linfomas, por lo tanto, linfoma no Hodgkin B, de tipo, de la zona marginal extranual, de tipo MALT. ¿Ya? Eso es un poco como para redondear la idea del linfoma, y terminar un poco aquí este conversatorio, esta idea, para darles una imagen bien global y generalizada de las lesiones más frecuentes en la conjuntiva. Muchas gracias. Wow, Pablo, la verdad que muchísimas gracias por este maravilloso recorrido por la histología conjuntival y toda esta gama de lesiones
pigmentadas y no pigmentadas. Creo que la gente las debe haber aprovechado muchísimo porque fue un excelente resumen de todos estos aspectos. Vamos a ver ahora si hay preguntas por acá. Mira, ya tiene nuestra amiga María Eugenia la manito levantada. Vamos a ver, Maru, puedes activar tu micrófono. Sí, buenas noches, Pablo. Felicitaciones por esa charla tan completa con unas imágenes espectaculares y las referencias, bueno, las tienes que compartir, por favor. Pero sí tenía una pregunta muy sencilla y es si tú utilizas o ustedes utilizan en Chile la terminología de neoplasias epiteliales de la superficie ocular para esto que lo que denominaste displasias leves, moderadas y severas, como siempre lo habíamos hecho hasta ahora. Gracias. Sí, nosotros seguimos utilizando el neoplasia intraepitelial conjuntival de bajo y alto grado. En general nos referimos de bajo grado a la 1 y de alto grado a la 2, 3. Por lo general en el informe coloco neoplasia intraepitelial conjuntival de alto o bajo grado y coloco entre paréntesis displasia leve, displasia moderada, displasia intensa. Ese es para el carcinoma y hubo carcinoma espinocelular, ¿cómo se llama? Conjuntival, y uso la clasificación de Brodes para decir si está bien, moderado o poco diferenciado. Por cierto que yo no estaba al tanto del cambio en la terminología en la melanosis conjuntival adquirida. Eso fue algo nuevo, bueno, nuevo para mí. Sí, yo creo que es algo que está como la presión del, o sea, ya lo metieron firme en la última OMS, y lo que sí yo todavía ocupo ambas, no me he Ok, movido al 100% porque tengo la certeza que van a ver, porque finalmente nuestro trabajo es entregarle un informe para que el clínico pueda darle un buen tratamiento al paciente. Y si el clínico no entiende lo que yo estoy escribiendo, entonces también hay un problema. Obviamente, también nosotros tenemos que presionar para que se mueva la clasificación y ellos también vayan viendo el nuevo nombre y también se vayan interesando, pero por lo tanto ocupo igual las dos nomenclaturas. Y por eso yo creo que esa tablita, el paralelo de uno con otro, ayuda bastante para poder ir haciéndose la transición, digamos. excelente. ¿Alguna otra pregunta por acá? Sí, yo tengo una pregunta. Buenas noches. Buenas noches, doctora, adelante. Desde el Ecuador, saludos. Em, bueno, en cuanto al incremento que ha habido de las lesiones o los melanomas principalmente por la erosión de la capa de ozono, etcétera, melanomas cutáneos, ¿ha observado usted también un incremento en los melanomas o lesiones también melanocíticas en conjuntiva? ¿Qué nos podría decir de eso? Sí, de hecho es bastante alto y ha ido aumentando. Lamentablemente aquí en Chile no tenemos registro como de incidencia propiamente tal. En lo que nos toca ver, sí nos ha tocado ir viendo yo diría en los últimos 5 años un aumento mayor que lo que había hace 10 o 12 años. Y lo que sí en la literatura se describe, claro, un aumento en la incidencia de estos. Lo que sí, claro, y un poco redondeando, importante lo que usted menciona, y le agradezco que haga la diferencia de decir melanoma conjuntival, porque el melanoma uveal no tiene asociación con UV. Entonces ahí es importante mantener esa diferencia. Y yo estoy completamente de acuerdo con usted que también creo que está aumentando la incidencia. Si me dan un segundo, creo que tengo que prender la luz porque ya estoy desapareciendo. Me acabo de ver aquí en el cuadro y partí con sol y se puso muy rápido. Deme un segundito. ¿Cómo no? Ya, Ah, se hizo la luz nuevamente. sí. Muchas gracias, Pablo. Creo que por aquí no veo más preguntas. Vamos a esperar unos minutitos a ver si hay alguien más que se anima. Y en cuanto a las lesiones ulceradas, digamos, en qué patologías las observa usted? Porque las mencionó en las de alto grado o en otras más.
Sí, la ulceración se asocia bastante a malignidad. Por lo general, las lesiones leucopláquicas ulceradas, por lo general se trata de carcinoma escamoso. ¿Ya? Obviamente puede haber trauma de por medio, cosas que puedan influenciar o influir negativamente en la ulceración, pero la ulceración, por lo general, lo tomamos como una característica bien importante de malignidad. Y se puede ver en lesiones escamosas, en lesiones melanocíticas, en lesiones estromales, en sarcomas también de hecho, el fibrosantoma típico o el fibrohistocitoma maligno, dependiendo hasta dónde infiltre, muchas veces se presenta como lesiones ulceradas. ¿Ya? Entonces, lamentablemente, como que la ulceración es que llegamos un poquito tarde. Ese es el problema. Y en general la ulceración se asocia a peor pronóstico. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Pablo. La verdad que excelente charla, muy didáctica y espero que en algún momento nos podamos encontrar personalmente en algún otro evento de patología ocular. Vamos a tener un evento de patología ocular aquí en Chile, obviamente. Qué bueno. Todos invitados, lo vamos a armar en cuanto ya estén las condiciones sanitarias más abiertas, porque si no, hasta ahora es bastante complejo, pero tenemos la certeza que esto llegó y en algún momento ya nos va a dejar. Así que ahí estaremos de nuevo todos juntos y feliz. Muy bien, pues así sea. Un abrazo para ti y agradecida por aceptar la invitación. Muchas gracias por la invitación, así que nos estamos viendo. Y Seguro. gracias a todos por estar presentes. Muy bien.